¿hasta qué punto estás viendo que se está sobreponiendo la rentabilidad del negocio o el beneficio del negocio por encima de la evidencia de estas máquinas? La evidencia que tienen la mayor parte de las máquinas es entre baja y menos baja. Yo creo que tiene que haber unas garantías. Y las garantías son, oye, no, mira, no te digo yo que haga esto. A nivel científico se ha demostrado todo esto, ¿no? Porque la gente dice, hombre, pero es que mal no le irá. Te jode, claro, mal no le irá. Pero, ¿de verdad merece la pena que te gastes 80.000 euros y que el paciente pague 150 pavos la sesión? ¿De verdad es ético eso? Hombre, pues si me dices que esa máquina va a hacer que mejore un 80% de su función, bien pagados están. Pero si te mejora un 0,5%, es que mal no le va. Digo, ya, pero es que no le estás solucionando el problema. Antes, pues una rotura grado 2 muscular, que podrían ser perfectamente mes y medio, según en qué zona, hasta 2 meses, hay algunas que las estamos sacando en menos de 15 días, con muy buena calidad de tejido. ¿Cómo dirías que tiene que ser la recuperación perfecta para un músculo? Si estuviésemos hablando hace 8 años, yo os diría que un músculo cuando regenera, bueno, vas a tener una cicatriz, seguro. Te has lesionado, vas a tener una cicatriz. Eso ya no tiene por qué ser así. Tenemos casos de regeneración completa del músculo, pero hay que cogerlo bien, ¿vale? O sea, si yo tengo una lesión muscular, yo te tengo que ver el día 2. Bienvenidos un día más a Zona de Rendimiento. Hoy tenemos al mayor experto de fisioterapia invasiva, doctor Jacobo. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer estar aquí con vosotros, además así en familia, que vamos, joder, pues sois amigos de toda la vida, así que es un ambiente muy distendido para hablar, para charlar de diferentes temas y para aportar, como digo siempre, mi granito de arena, que no pretendemos tampoco ser absolutistas. Para los que no te conocen, ¿quién es Jacobo? Pues yo siempre me defino de la misma forma y yo soy un romántico de la fisioterapia, o sea, es mi pasión principal y realmente, pues bueno, pues soy un fisioterapeuta que se dedica sobre todo a la investigación y a la docencia, también hago clínica, pero mi foco es principalmente la investigación y la docencia y específicamente en lo que es la fisioterapia invasiva y toda la zona de la fisioterapia invasiva más regenerativa, ¿no? Dentro también del deporte de élite, pero encaminado sobre todo a la regenerativa. ¿Cómo ha sido ese camino para ti? Porque, claro, empezaste estudiando fisioterapia. ¿Cómo ha sido todo ese camino hasta llegar a ser investigador? ¿Cómo decantaste sobre todo por esa parte más investigación? ¿Por qué? Bueno, pues es un camino de mierda, así sin pelos en la lengua, es un camino muy largo y donde, bueno, pues vas aprendiendo muchas cosas, pues empiezas en la universidad y siempre, como digo yo, con algún padrino, ¿no? Con alguien que quiere dedicarte tiempo y dice, pues te voy a dedicar tiempo para que aprendas todo eso que no sabes. Y la gente que aguanta son pues los que un poco acabas llegando un poco a tener un puesto en la universidad. Estuve en Zaragoza muchos años, donde hice mi tesis doctoral, donde estuve con el grupo de investigación de aquí de la Universidad de Zaragoza y en 2020 pues me fui a Barcelona, a la UIC de Barcelona. Y ahí, bueno, actualmente dirijo el área de estructura y función del cuerpo humano y es donde pues hacemos todo anatomía, fisiología, pues también mucha investigación en cadáver y en los últimos años ya me he centrado mucho mi investigación en todo lo que es terapias invasivas, ya sea de abordajes a nivel de, pues validamos abordajes en cadáver, hacemos estudios en células, en modelos 3D, para saber a nivel fisiológico qué es lo que pasa y luego, por supuesto, en pacientes, ¿no? Y el objetivo es trasladar la ciencia a la clínica. Ese es nuestro objetivo principal. ¿Cómo es un día a día ahora mismo de tu campo? Creo que es interesante porque ningún día es igual, ¿no? O sea, yo hay días que llego a la universidad y estoy haciendo gestiones de reuniones, de intentar captar recursos porque estamos a dos velas, de darnos a conocer, ¿no? Sobre todo también por redes sociales y tal, que la gente sepa qué es lo que hacemos, hasta otros días que es un trabajo de campo total y estar en el laboratorio de disección pues 10 horas o no lo sé, o dar clases con mis alumnos de allá, de medicina, de fisio, son días muy variables. Entonces estamos muy entretenidos. Hay una cosa que me gusta mucho y es que somos eternos alumnos, ¿no? Estamos constantemente aprendiendo y eso es lo que también me gusta, ¿no? Hacer, poder evolucionar como profesión y como persona. ¿Y ahora mismo en qué punto estás de investigación, de formación personal tú? Mi cabeza, que digo yo, es un saco de ideas constantes. Además, yo de pequeño nunca he dormido bien
y de ahora tampoco, nunca he dormido bien, entonces aprovecho para ir pensando, ¿no? Hacia dónde tengo que ir, hacia dónde puedo hacer, ¿no? Y llegó un punto de mi vida en el que dije, vale, hacemos terapias regenerativas, ¿no? Siendo así como un poco ambicioso, porque tampoco nos creamos aquí dioses. Y dije, yo creo que para entender bien qué podemos llegar a hacer, primero tengo que entender bien qué hace mi cuerpo para regenerarse, ¿no? ¿Qué hace mi cuerpo cuando yo tengo una lesión? ¿Cuáles son sus mecanismos para realmente conseguir que esa cicatriz cierre, que esa lesión muscular cierre? Entonces, una vez que entendimos eso, o al menos yo personalmente que lo entendí, dije, de acuerdo, ¿qué hacen las técnicas que yo aplico? ¿No? Intentar, no sé si me explico, cuajar las dos cosas. Y entonces estamos en eso. Estamos, por un lado, entendiendo qué es lo que hacen técnicas como la electrolisis percutánea o la neuromodulación, por ejemplo, que son técnicas invasivas donde vamos con una aguja y vamos a la lesión y aplicamos una corriente, qué es lo que hacen y luego en qué momento de la lesión es mejor hacerlo, ¿vale? Porque no es lo mismo que tú te lesiones un músculo hoy, que vas a tener una fase inflamatoria durante más o menos una semana, a que yo te vea, por ejemplo, las 3 semanas. Es que no puedo aplicar el mismo tratamiento, porque tu tejido no está en la misma fase. Y creo que ahí radica sobre todo el fracaso de muchos terapeutas que dicen, no, es que hay veces que me va bien y otras que no. Joder, la técnica hace siempre lo mismo. El problema es el criterio. ¿Cuándo la estás haciendo? ¿La estás haciendo cuando toca o no? Entonces intentamos acercar toda esa guía, por decirlo de alguna forma, a la gente, ¿no? Sobre todo al profesional y también al deportista, que entienda pues la importancia de cuándo tiene que ir al fisioterapeuta, que lo ideal es cuanto antes para coger la lesión desde el principio. Y yo pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Si estuviésemos hablando hace 8 años, yo os diría que un músculo cuando regenera, bueno, Héctor, nos decían esto entrenando, vas a tener una cicatriz, seguro, te has lesionado, vas a tener una cicatriz. Eso ya no tiene por qué ser así. Tenemos casos de regeneración completa del músculo, pero hay que cogerlo bien, ¿vale? O sea, si yo tengo una lesión muscular, yo te tengo que ver el día 2. Y a partir de ahí yo te pauto cómo va a ser las terapias que vamos a hacer para que regenere o para que tenga la máxima probabilidad de regeneración. ¿Sí? Entonces, es básicamente eso, entender la biología para trasladarla a la fisioterapia, en este caso invasiva. Los que os dedicáis a la ciencia, a la investigación, tenéis que lidiar con algo que es ser bastante humilde para asumir que lo que yo investigué hace unos años y demostré, e incluso yo afirmaba que era una cosa, a día de hoy pues, posiblemente se desmonte y tengo que defender casi hasta incluso la contraria. ¿Cómo se lleva este caso? Yo creo que has dicho la palabra clave. Si lo dices con humildad, pues es que es lo que hay. Yo digo que no me caso con nadie. Es así. Pues hoy trabajo de esta forma porque tengo esta información para trabajar así. Pero a lo mejor en 10 años tengo más información y creo que tengo que modificar mi forma de trabajar. También hago un matiz y es que a veces somos un poco extremistas, sobre todo en España, ¿no? Que parece que sale un estudio nuevo y ya todo lo de antes no vale. A ver, los pacientes han ido saliendo igual, ¿no? Que la gente ha mejorado. Entonces, no es que lo que hiciese antes no valiese, sino que ahora voy a afinar un poco más, ¿no? Pues si antes sacaba el 80% de mis pacientes, ahora el 90%. Y si antes se regeneraba el 50%, ahora el 60%, ¿no? Entonces es ese cambio de paradigma. Y yo cuando explico la ciencia, lo explico siempre igual. Digo, hacemos esto porque es lo que conocemos. No quiere decir que haya otras cosas que no funcionen, simplemente que no las sabes, ¿vale? Entonces ahí está siempre también la balanza, ¿no? Entre la parte empírica de lo que tú sabes que funciona en consulta y lo que conoces. Y en concreto en fisioterapia es una profesión un poco especial, ¿no? Porque también ponemos otro ejemplo. En medicina sería imposible decir, oye, voy a crear este medicamento que se me acaba de pasar por la cabeza y lo voy a probar en mis pacientes. Te dirían, no, hombre, no, tienes que hacer una serie de fases de investigación hasta llevarlo a consulta. En fisioterapia no, ¿eh? Nosotros probamos las cosas en los pacientes antes de la ciencia. Entonces, bueno, hasta ahora ni tan mal, porque pues una terapia manual, por decirte algo, tiene un potencial beneficio alto y un riesgo relativamente bajo. Pero en técnicas invasivas está pasando esto, que cada vez el riesgo es mayor y el potencial beneficio también, ¿no? Pero quizás ahí la ciencia sí que tiene que entrar un poco más, de una forma más firme y empezar a hacer cosas pues
más despacio, ¿no? Que luego, si queréis, os comento de algunos proyectos que tenemos en mente, pues con hernias discales, cosas así, que claro, que el riesgo empieza a ser mayor, claramente. Yo, antes de entrar en concreto a esos temas, siguiendo con la línea de cómo investigáis y lo difícil que es investigar en fisioterapia, ¿no? Porque encontrar los suficientes casos para poder hacer un análisis estadístico o descartar gente que igual participa en el estudio pero luego se somete a otros procesos al mismo tiempo y los resultados no son coherentes, tener que luchar a nivel científico contra la experiencia y la opinión, entiendo que debe ser muy difícil, ¿no? Es quemante, sobre todo cuando hay intereses económicos detrás, que eso suele ocurrir. Porque al final, en fisioterapia en concreto, bueno, no, yo creo que en el área de la salud, hay mucha posformación, ¿vale? Tú acabas el grado, acabas el máster y se ofertan una cantidad de cursos enormes, ¿no? Y a veces con poco criterio, porque lo único que necesitas es un PowerPoint y un poco de presencia, ¿no? Entonces, yo invito a mis propios alumnos a ser totalmente críticos con la información que reciben. ¿La opinión es útil? Bueno, sí, en la escala de la evidencia científica es la más baja, ¿vale? Pero bueno, yo entiendo, a mí me va bien, muy bien. Pero si queremos que seamos una profesión fuerte y respaldada por la ciencia, no vale solo a mí me va bien, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber intereses económicos y un profesional que da una formación es además el que te vende la máquina, ostras, tiene que estar muy apoyado en algo sólido para que, no sé cómo deciros, ¿no? Pero que no se manipule esa información. Y eso yo lo veo todos los días. Los comités de ética... Bueno, en eso respecto a la formación, respecto a la ciencia, claro, el comité de ética a priori no tiene que generar ningún problema. O sea, es ético o no es ético lo que vas a hacer. Sí que es cierto que dependiendo del país donde se haga, cambia mucho. Aquí en España es muy difícil hacer una biopsia a un paciente sano. En Finlandia no. Yo con mis colegas finlandeses me dicen que es súper fácil hacer una biopsia a un paciente sano. Digo, pues aquí es imposible, ¿no? Entonces, depende también un poco del ambiente en el que te muevas. A nivel de ciencia, pues bueno, yo a nivel personal intento no estar vinculado a ninguna casa comercial, a pesar de que he podido tener muchas ofertas, ¿no? Yo puedo colaborar contigo como casa comercial, pero yo no quiero que tú me pagues nada ni que tengamos una relación contractual, porque entonces ahí es cuando todo ese trabajo tan importante que haces con la ciencia pues se mancilla. Hacemos una breve pausa en esta pedazo de entrevista, simplemente para pedir una cosa que no cuesta nada y de verdad nos va a ayudar un montón a seguir trayendo invitados y a seguir creciendo el proyecto cada día un poquito más. Que es simplemente suscribirse aquí en YouTube, compartir, comentar. También nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, que de verdad todo vuestro apoyo va a ser súper positivo para seguir creciendo y poder traer mejores invitados. Os dejamos con la entrevista. ¿Y has notado que marcas y empresas de este tipo hayan ido a por ti, por alguna evidencia o por algún caso que has desmontado y que han visto peligrar su negocio? A medias, porque también digo una cosa y es que queda muy mal ir en contra de la ciencia. Queda mal, ¿vale? Entonces, ahí sí que tengo la suerte, creo, de estar en una posición que al menos en público la gente no se te va a echar encima, porque yo no tengo ningún interés específico. Yo tengo el interés de intentar aportar mi granito de arena a la profesión y que trabajemos lo mejor posible. Ya está. No tengo un interés de que tu marca salga y la tuya no. No, o sea, me da igual. Si tú tienes un buen producto, pues yo seré el primero que diré está genial. Y si no, no tendré pelos en la lengua en decir me parece una mierda y no porque lo diga yo, por esto, esto y esto y por estas pruebas que te estoy enseñando, ¿vale? Eso levanta ampollas y alguna vez me ha ocurrido, pero siempre como más por abajo, en privado, hablando entre ellos, nunca de forma pública. Claro. Y incluso el caso contrario, ¿ves marcas que se estén respaldando en tus investigaciones? Que digan, bueno, me aprovecho de lo que te toca sacado Jacobo y me lo llevo a mi terreno porque, curiosamente, soy viva y me vienen muy bien estas corrientes y me lo llevo a mi terreno. Sí, pero bueno, me parece bien. Quiero decir, si tu producto realmente hace lo que hemos investigado, joder, pues es... O sea, yo no tengo ningún interés en quedarme en ninguna información. Eso siempre lo explico. O en mis clases, yo... Cuando hay el nivel, lógicamente, pues a los de primero de carrera no les puedo explicar todo porque hay que construir base.
Pero en cursos de especialización y tal, yo digo, yo os cuento todo lo que sé, porque no tiene sentido que yo me guarde nada. O sea, si realmente hay una pasión real por la profesión, tú no puedes guardarte nada. No puedes guardarte nada. Otra cosa es la gente que dice que tiene mucha pasión, pero te cuenta el 80% para que no seas igual que él. No. Yo con mis doctorandos, por ejemplo, yo espero que ellos sean mejores que yo en menos tiempo. Es el objetivo, para que vayan evolucionando. Permites que tu conocimiento genere nuevo conocimiento y luego tú te puedas aprovechar de él. Correcto, eso es. Yo no tengo interés en ser el más nada, no. En aportar y ya está. Y que el que llegue por detrás pues tenga todo eso más fácil para aportar más al que venga detrás. Antes de entrar en el mundo de qué estáis investigando, cuáles son tus próximos desafíos y sobre todo qué evidencias has sacado últimamente, ¿cómo estás viendo actualmente el sector de la investigación en España? Habría que definir qué investigación, ¿no? Pero me voy a centrar un poco más en, pues a nivel, por ejemplo, deportivo, en fisioterapia, en medicina deportiva y tal. Es un camino durísimo, muy, muy duro, porque tenemos muy poca financiación. De hecho, yo alguna vez he dicho, voy a acabar haciendo un crowdfunding con mi grupo de investigación porque es que, bueno, nosotros todos los años ponemos dinero nuestro propio para comprar cosas. O sea, ponemos dinero para trabajar. Y no es culpa de nadie, bueno, no sé si es culpa de alguien o no, pero lo tenemos difícil, ¿vale? Entonces, a nivel de investigar, lo primero que tienes que ser es un friki. Y que te guste muchísimo lo que estás haciendo, porque si no, no puedes. Y tienes trabas continuas. Afortunadamente, nosotros estamos en una universidad que apuesta mucho por la investigación y que nos ayuda todo lo que puede, pero aún así es muy duro. Y a nivel educativo, ¿qué ves en esos ojos de los chavales que están justo en primero de carrera, segundo de carrera, y que ya les ves esa ilusión de no, yo quiero ir por ahí, quiero investigar? ¿Qué le dirías a estos chavales? En primero es una etapa un poco complicada, ¿no? Porque no les suele interesar mucho la investigación. Yo intento atraerles un poco, ¿no? Y decir, joder, que la investigación no quiere decir un ordenador y una estadística. O sea, yo hago investigación y estoy con pacientes todos los días, viendo a esos pacientes, ¿no? Que puede ser muy chulo. Entonces yo les intento explicar que es como ser los primeros ojos que ven el camino que después se va a seguir, que va a seguir todo el mundo. Y eso es muy motivante. El poder estar, pues yo qué sé, en un laboratorio con células, por ejemplo, y estar viendo in situ qué está pasando con una técnica que luego la va a utilizar todo el mundo, o que les vas a guiar, no, es que esta dosis no es así, es de esta forma, si haces esto va a ser mejor. Joder, para mí es muy gratificante, es muy, muy pionero, ¿no? Entonces, los chavalillos hay de todo. Tienes desde el que te mira así hasta la gente que realmente, pues, ves que consigues despertarles y que joder, pues que realmente tienen pasión por lo que hacen. Así que tienes un poco de todo. Sí. Por contextualizar un poco, ¿cómo está valorado el fisioterapeuta español? Porque veo por todos lados que exportamos talento a otros países, incluso que tenemos grados universitarios que en otros países no tienen la suerte de decir. O sea, España, y esto hay que dejarlo muy claro, España es referente mundial en muchos campos de la fisioterapia. Mundial. En invasiva, sin duda. O sea, se inventó aquí. Realmente los principales pioneros de la fisioterapia invasiva están aquí y a partir de aquí se empezó a exportar a otros sitios. Por ejemplo, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor pues en ejercicio no somos los pioneros, pero la figura del fisioterapeuta español está muy bien considerada en el mundo. Porque, pues no sé, pues sobre todo si vas a otros países y ves el nivel medio, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces está muy, muy bien considerada la figura del fisio español. Que nos vamos a Estados Unidos simplemente, que es la cuna del deporte, que es la cuna del dinero, y el nivel de fisioterapia es absolutamente penoso. Quiroprácticos. Sí, o sea, no tiene nada que ver, pero nada. Y luego el fisio español, yo creo que afortunadamente es un perfil muy friki. ¿Sabes? Es gente que le gusta, que pregunta. Yo lo veo mucho o bien por redes sociales o por pues congresos que hacemos. Hay un montón de gente que tiene su clínica y que podría aislarse ahí y viene a todos los congresos, se preocupa por saber cómo hay que leer un artículo. O sea, es gente friki y eso hace crecer mucho la profesión. Está muy bien. Los que te conocemos y te seguimos en Instagram y los que somos buenos amigos tuyos, vemos las últimas investigaciones, los últimos descubrimientos a raíz de tus publicaciones, básicamente. Además de que haya papers y que haya la gente que esté interesada.
Para los que no te siguen todavía, ¿qué estás investigando actualmente? ¿Cuáles han sido tus últimas investigaciones? Bueno, la verdad es que somos un grupo bastante amplio, o sea, hacemos muchas cosas. En Instagram, con lo que dices, yo ahora cito a un amigo mío que es Gerard Berenguer, él me dijo, hostia, hacéis tantas cosas tan interesantes en ciencia y no se lo lee nadie. Digo, pues es verdad. Habría que facilitarlo en Instagram. Entonces, un poco lo que hago en Instagram es por eso, es facilitar el conocimiento que hacemos o el de otros compañeros. Yo en concreto estoy como muy focus en todo lo que es regenerativa. Hay varios campos que me gustan mucho, pero por citarte dos en los que estoy como mucho más centrado, que sería la lesión muscular, el cómo conseguir que un músculo que se acaba de tener una rotura se regenere y vuelva a ser el de antes en el menor tiempo posible, ¿vale? Pero con calidad de músculo, no con cicatriz. Y luego también el tema de la eliminación de hernias discales con fisioterapia invasiva. Entonces, ahora mismo estamos en un proyecto muy chulo, que yo creo que a lo largo de este año pues saldrán cosas que pueden revolucionar la fisioinvasiva. Hay algunas que sí que no las puedo mencionar, pero os aseguro que va a haber una revolución en la fisioterapia invasiva. Y bueno, estamos colaborando con bioingenieros que se encargan solo de terapias regenerativas, estamos haciendo estudios en células, en modelos en 3 dimensiones para ver cómo reaccionan a las técnicas que hacemos y poder recortar los plazos de la lesión muscular y mejorar la calidad. Por ponerte un ejemplo, antes pues una rotura grado 2 muscular que podrían ser perfectamente mes y medio, según en qué zona, hasta 2 meses, hay algunas que las estamos sacando en menos de 15 días, con muy buena calidad de tejido. No todas, ¿eh? Aquí tampoco nos pensemos, ¿no? Pero sí que es cierto que si conocemos cuál es la fase de esa lesión y qué técnica es la indicada para cada fase, tú ayudas a tu sistema, ¿vale? O sea, si está tu sistema en una fase proliferativa, que quiere decir que las células se multiplican y que tienen que crear tejido, si yo le ayudo con una técnica proliferativa, pues el cuerpo tiene más facilidad, ¿no? Entonces, esa es un poco la clave. Y el problema de los terapeutas que no entienden esto es que a lo mejor hacen una técnica que es contraproducente, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿No? Y eso ocurre mucho, pues, por ejemplo, con el hielo. A mí eso es algo que me rompió los esquemas, siendo que he sido atleta como vosotros también. Pues vosotros cuando os lesionabais un músculo, ¿qué es lo primero que hacíais en pista? Ir a por hielo, vamos, llamar a José Antonio. Llamar a José Antonio en la cabina esa de hielo a llenar. José Antonio ha vuelto a pasar. ¿No? Entonces, al principio era una sospecha, pero se ha ido consolidando mucho a lo largo de los años y de hecho el año pasado se publicó un estudio bestial, impresionante, que en España sería imposible de publicar porque es un estudio en humanos, ¿vale? Entonces, para que os hagáis a la idea, lo que hacían era a estas personas sanos, les rompían el músculo de forma, bueno, pues con una máquina para que todo el mundo tuviera el músculo igual de roto en la misma zona y tal, algo éticamente impensable aquí, ¿vale? Pero allá sí que se podía hacer. Aparte del grupo, no le hicieron nada. A otra parte le metieron como en baños de calor y a otro en baños de frío durante 11 días, ¿vale? O sea, como si dijeran 20 minutos de frío, para que me entiendas, ¿vale? Y además les hacían biopsias cada X tiempo y analizaban los marcadores regenerativos que estaban pasando en su cuerpo, ¿vale? Ya veníamos de una evidencia previa en animales que decía, hostia, si tú te pones frío, lo que estamos viendo es que el músculo regenera peor, se hace más atrofia, y todo esto es por un proceso en el cual que en la parte proinflamatoria, si tú tienes una lesión, está todo destruido, hay fibras, un caos. Entonces, la parte proinflamatoria lo que hace es que lleguen unas células que limpian toda esa zona y preparan todo perfecto para que se regenere bien. Claro, si tú cortas eso, ¿cómo crees que va a ser la regeneración? Si está todo hecho un circo, pues malo, ¿no? Y este estudio en humanos sigue viendo lo mismo. O sea, que con el frío la calidad del tejido es peor, más probabilidad de cicatriz y por lo tanto es algo que yo en mis deportistas, si hay una lesión muscular, no les recomiendo ponerse hielo en ningún momento. Y lo vais a seguir viendo. En ninguno de los casos dirías. Lesión muscular en concreto, no. Si lo puedo evitar, en ningún caso. Luego, dependiendo del tejido, podríamos hablar, ¿vale? Porque, pues yo qué sé, hay gente que me dice, hombre, pero es que me han operado del cruzado y me han puesto hielo para bajar el edema. Y digo, claro. Y digo, ¿y por qué? Y digo, ¿qué quieres que regenere si te han puesto un cruzado nuevo? O sea, ahí no hay nada que tenga que regenerar, ¿no? Entonces, el contexto es importante. El hielo es un amigo para el dolor,
cuando no hay un daño estructural, y para el edema cuando es algo crónico, ¿no? Cuando es algo que, pues que hay inflamaciones crónicas cada X tiempo. Pero si tú tienes un daño agudo de una lesión, no es lo ideal, porque vas a frenar una fase muy importante para que ese tejido regenere bien. Entonces yo a nivel muscular, que además es un tejido que tiene facilidad de cagarla, de generar cicatriz, yo en ningún caso. Cuanto más le facilites el camino, mejor, ¿no? Sí, exactamente. Que luego hay casos y casos, pero si tú empiezas a poner piedras en el camino o le das un antiinflamatorio, pues lo mismo. Es que el antiinflamatorio y el hielo no funcionan tan diferente. O sea, si nos ponemos muy técnicos y hablamos de ciclooxigenasa, las inhiben. Entonces, a ver, 1 más 1 son 2. Quiero decir, si se inhibe eso, todo lo demás no pasa o se dificulta. Pues ya está, que es que tampoco es una cuestión de opinión. Es una cuestión de entender, como os decía al principio, cuál es la biología natural del cuerpo. ¿Cuándo se ha publicado este artículo? Porque a mí me comentaban esto hace 12, 13 años. Sí, correcto, porque este estudio en humanos es del 2025, pero es verdad que la evidencia previa, sobre todo en animales, pues yo creo que los primeros estudios son de los años 2000, 2008, 2006, y ya se empezaba a ver. Cogían a la ratita, le rompían el músculo y veían qué pasaba. Y entonces había pues un poco los detractores de todo esto que decían, no, es que esto es en animales. Bueno, a pesar de que tengamos un 85% de la genética igual, pero bueno, vale, lo que tú digas. Pero es que en humanos es más de lo mismo, ¿sabes? Y de hecho, las guías clínicas, guías clínicas o recomendaciones de expertos, etcétera, ya desde hace unos años ya han eliminado, ¿no?, el aconsejar el hielo para las primeras fases. Antes sí que estaba, antes se recomendaba, ahora no. Pero cuesta mucho de integrar, y más en equipos deportivos. Por deportivos, yo os invito a que veáis cualquier partido de fútbol y va a ser lo primero que veáis. Y hacia hoy se sigue viendo, me refiero. Es que lo estoy viendo. Y lo seguiremos viendo. Sí. Exactamente. Entonces, el uso de antiinflamatorios también descartado para lesiones musculares. Totalmente. Sí. De hecho, tienes otras opciones. Yo digo, si es que puede ocurrir, un paciente que tiene mucho dolor, tiene una rotura y tiene mucho dolor, bueno, pues utilizamos otros medicamentos que no inhiben la ciclooxigenasa 1 y 2. Pues uno así muy de andar por casa, el paracetamol no actúa de una forma tan importante en ciclooxigenasa 1 y 2. O algunos más fuertes, opioides, pero eso ya, bueno, es un poco más bestias, ¿vale? Pero si lo puede aguantar, y aquí yo creo que todos nos hemos roto algún músculo, ¿no? Alguna vez, los 3. A ver, tampoco es... Tú lo sabrás bien. Muchas veces, ¿sabes? Pero que tampoco es de vida o muerte. O sea, tú te rompes y dices, bueno, pues sí, me duele, no lo activo, no tal... pero que tampoco es, no sé, que no es una ciática. La de veces que he llamado a Jacobo, 9 de la noche, Jacobo, me duele esto. Me duele. Aquí estamos hablando de una cultura, ¿no?, de la tradición de lo que se ha hecho siempre frente a una cultura científica. Y además también una cultura científica en lo que no siempre es fiable, porque no ha tenido la suficiente calidad. ¿Cómo podemos diferenciar qué sirve y qué no sirve? Es difícil. O sea, es complicado. Yo creo que la parte empírica siempre tiene que tener un respeto, siempre. Un ejemplo muy claro, ¿no? La acupuntura, tampoco te creas que tiene mucha evidencia, pero tiene un montón de años y se sigue usando. Pues será porque algo hace bien, ¿no? Entonces, yo creo que el objetivo es entender que esto no es algo absolutista, no es o blanco o negro, ¿no? Es lo que os he dicho antes, afinar, ir afinando. Y, joder, a mí si mi entrenador me decía, haz esto, pues yo entendía que me lo decía porque lleva 30 años entrenando y sabe que eso va bien, ¿no? Entonces es solo afinar un poco y decir, oye, pues es que igual mi cuerpo, que es una maravilla, yo le ponía hielo, tenía menos dolor y, joder, tiraba más o menos igual porque tiene muchas estrategias, pero igual si no se lo pongo, tira mejor y en menos tiempo, ¿no? O sea, no es blanco o negro, es un poco mejor. Y respecto a la ciencia, es difícil porque no somos una profesión que tenga una evidencia salvaje, es una profesión joven. Entonces, la evidencia es limitada. Y es así, es algo que hay que aceptar. Es un poco, no es absolutista, es un poco, pero es mejor eso que nada, ¿no? Es como lo veo yo. Desde tu experiencia, tanto como deportista como luego toda tu parte más de docente y de investigador, ¿cómo dirías que tiene que ser la recuperación perfecta para un músculo? ¿Para una persona que se ha lesionado o una persona que tiene un problema muscular? Desde el punto de vista del terapeuta. Sí, o del deportista. ¿Qué tendría que hacer? ¿Por qué pasos debería de seguir? ¿O cómo tendría que...? Mira, yo creo que en el momento en el que tienes una rotura muscular, que tampoco hace falta
Quiero decir, la ecografía o la resonancia me dice la magnitud, pero tú estás haciendo algo explosivo, notas un petardazo y quiero decir que no hay mucho margen, no es una contractura o algo raro, o sea, está roto, ¿no? A partir de ahí, el pescado se vende en la primera semana. O sea, de lo que va a pasar en ese músculo, la primera semana es crucial, es lo más importante. Por eso, claro, a un fisioterapeuta que entienda todo este sistema, deberías acudir prácticamente al día siguiente o a lo máximo 2 días, ¿vale? Porque durante el día 2 hasta el día 5, que es cuando se da la fase proinflamatoria, nos tenemos que asegurar técnicamente de que se dé en el sitio donde se tiene que dar y que no se corte, ¿vale? Pues para ello, yo desde mi punto de vista aplico técnicas invasivas como la electrolisis en esa zona, me aseguro también de que no hay un gran sangrado, porque si tenemos mucha sangre, claro, las 2 paredes no se van a unir nunca, ¿no? Entonces tengo que asegurarme de que ese sangrado desaparezca o si es mucho, que un compañero traumatólogo lo saque. Es que es crucial, ¿vale? Y durante toda esa fase, el problema del músculo es que hace un cambio de fase entre inflamatorio y antiinflamatorio progresiva y que va desde el día 2 al día 5. Entonces yo me aseguro de que la fase inflamatoria se mantiene hasta el día 4 y luego que hace un buen cambio a fase regenerativa. Y para eso tengo otras técnicas más regenerativas, ¿vale? Pues microcorrientes, otras técnicas, bueno, más que no hace falta entrar a ese tecnicismo, ¿no? Y siempre con el control ecográfico para ver que el tejido está reaccionando como yo quiero que reaccione. E incluso habrá veces que haré todo perfecto y no saldrá. Porque no todo depende de mí, ¿no? Pues depende de, lo sabéis perfectamente, la nutrición, la edad del paciente y, por supuesto, la más importante, la parte activa de ese paciente. Una cosa que le va muy mal al músculo es dejarlo quieto. Si lo dejamos quieto, cicatriz asegurada. Asegurada, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo es que lo ideal es que ya prácticamente en el día 2, día 3, ese músculo tenga algún estímulo de contracción muy suave. No meter un excéntrico o algo así, pero a lo mejor un isométrico súper suave, o sea, que vaya sintiendo un poco qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y en esos casos la regeneración es mucho mejor. Entonces, digamos que conocer esas fases que tiene la regeneración va a ser vital para la persona que esté tratando esta lesión. Totalmente. Pero es que además, sea fisioterapeuta, sea médico, sea CAF, lo que quieras, es que tienes que conocer qué pasa en ese tejido y de qué forma, porque si no, pues es muy complicado. Y lo más fácil, o lo que tendemos a caer como error, y yo me incluyo como terapeuta, es en pensar solo en los síntomas del paciente, ¿vale? Para aliviar síntomas hay muchas cosas, y muchas cosas que valen, ¿vale? Pero hay que pensar, ¿lo que estoy utilizando para el síntoma es lo ideal para el tejido? En el deporte es muy importante, ¿eh? En la señora Juana de 85 años igual no me importa tanto que se genere un poco de cicatriz. Pero el deportista que se juega al milímetro, el centímetro, coño, es que es una fuente de lesión futura. La misma recaída. La recaída, o sea, los deportistas estos que yo veo un montón de este estilo, de decir, no, es que es la vez 12 que me rompo el isquio. O sea, aquí falla algo. No. Y casi siempre, más allá de la parte activa o de lo que sea del propio entrenamiento, lo que vemos es que hay una cicatriz de alguna lesión antigua que está generando algo que no debería de ser. Y ahí el problema es más difícil, porque yo no puedo hacer que desaparezca la cicatriz. Puedo hacer que sea más elástica, que sea más blanda, que te genere menos problemas. Eso lo podemos hacer. Pero no va a ser nunca igual que si yo lo cojo el día 2. ¿Sí? Que vamos a conseguir de una forma mucho más veraz que esa lesión mejore, ¿vale? En el tendón podríamos hablar de lo mismo. Los tendones son más cabrones, pero también se puede hacer. ¿Sabes? Tú también puedes hacer que esa tendinopatía que está en un bucle constante salga del bucle y volvamos a empezar. ¿Vale? O sea, todo eso se puede conseguir. ¿Y cómo se tiene que conseguir eso? En un tendón. Vale, el tendón habría que cambiar la idea de la lesión, ¿no? O sea, en el músculo lo más habitual es una lesión aguda, yo me rompo, en cambio en el tendón no. El tendón es algo crónico. Es decir, pues es que llevo con esta molestia en el rotuliano pues 3 meses, ¿no? Cuanto antes lo cojas, mejor, eso sin duda, ¿vale? Pero lo que le suele ocurrir al tendón es que sus células viven lo que se dice en hipoxia, no tienen mucho oxígeno, pero lo tienen, ¿eh? Y cuando empieza a lesionarse,
empieza a pedir como oxígeno, esas células piden oxígeno y entonces vemos esa neovascularización, vemos como la llegada de sangre a esa región. Y hay otra serie de macromoléculas que lo que hacen es absorber como nutrientes y agua y entonces el tendón hace y se hincha. Y eso es lo que llamamos nosotros la tendinopatía, ¿no? Que la vemos así como más gordota. Nuestro objetivo ahí cambia. Y lo bueno es que da igual cuando lo pille, que va a ser más o menos el comienzo igual. Voy a intentar generar una proinflamación, que es la primera parte del proceso regenerativo, para que darle otra oportunidad al tejido. ¿Ya? Para que vuelva a empezar, para que vuelva a intentar regenerar. Y en el tendón en concreto, la gestión de cargas es crucial. Porque como el tendón haga más de lo que está preparado en ese momento para hacer, vuelve al principio, ¿vale? Y se resetea. Y yo lo que suelo ver en los problemas de tendinopatía que trato, casi siempre, es que a mí como terapeuta en la parte pasiva no me cuesta nada volver a empezar, incluso quitarle el dolor, eso es relativamente sencillo, pero lo que más me cuesta es gestionar, o mejor dicho, llegar a un acuerdo con el atleta de, oye, yo necesito saber todo tu plan de entrenamiento porque hay cosas que hay que cambiar. O a veces le cuesta al entrenador, que también me ha pasado, que el entrenador no lo sabe gestionar o no lo quiere ver. ¿Vale? Pero es que el tendón o está en la carga necesaria y justa de ese momento de la lesión o volveremos atrás. Y entonces tenemos tendinopatías de 3, 4 años de evolución que están siempre igual. Acabas de abrir un melón que es bastante serio, a mi entender, que es que ponemos muchas veces la salud del deportista, nos olvidamos de ella por completo y ponemos por delante el rendimiento inmediato. Y ya no hablamos de deportes, de competición diaria, ¿no? Correcto. Yo, de hecho, si estoy tratando con algún atleta, ya no hablo recreativo, hablo atleta alto nivel, de Juegos Olímpicos, de Mundiales, lo primero que digo, o sea, una vez que he hecho la evaluación y tal, digo, vale, ¿en qué momento de la temporada estamos? O sea, ¿nos podemos permitir este tratamiento? Porque igual no. O sea, igual me dices, no, me dice Héctor, no, es que en 3 meses tengo los Juegos Olímpicos. Digo, pues olvídate, no vamos a empezar a hacer esto ahora. Vamos a hacer algo más centrado en los síntomas para que tú puedas seguir, ya no hablamos de salud, por supuesto, para que tú puedas seguir al máximo ese tendón, pues que llegue lo mejor posible, pero que tú al nivel de rendimiento estés al máximo, ¿vale? Y luego cuando tengas una ventana terapéutica en la que me digas, puedo bajar la carga, ya lo recuperaré, ya lo gestionaremos, ahí sí que hablamos de vamos a tratar este tendón, vamos a reducir las cargas o a modificarlas de esta forma para que tu tendón se pueda regenerar. Entonces, eso es lo que tiene que ir acorde. Y eso es lo que a veces no entienden, ¿no? Que el momento de la temporada es crucial para plantear un tratamiento. Y los equipos médicos son sinceros y comunican al deportista los riesgos que puede tener a futuro no tratarlos adecuadamente. Yo me he encontrado de todo. O sea, me he encontrado desde equipos médicos muy colaboradores, que todos tienen un contacto directo, te facilitan la planificación del deportista, de verdad se preocupan por su salud, hasta otros que aparentan que se preocupan por su salud. Porque la gente tampoco, los equipos médicos de algunos deportistas, algunos, no toleran muy bien que una persona externa venga a intentar ayudar a solucionar un problema. Y entonces empieza lo que digo yo, el misticismo, ¿no? Oye, ¿me puedes facilitar el planning de este atleta? Sí, bueno, más o menos hacemos esto. No, quiero saber qué hace cada día. O sea, quiero ver el entrenamiento de cada día, porque lo necesito. Sí, ya te lo pasaré. Y no te lo pasan. Entonces, ahí es como que tu trabajo se ve un poco mermado, porque en cierto modo están esperando un cambio porque tú entres en escena, pero tampoco te lo están facilitando. Entonces, pues milagros a Lourdes, así de claro, ¿no? Tenemos que trabajar todos al unísono. Y si no vamos al unísono, la salud del deportista, quiero decir, desaparece. Yo tengo que estar coordinado con el médico, coordinado con el nutricionista, con el entrenador, con todos. Y también lo entiendo el primero. Si no es el momento para hacerlo, yo lo entiendo. O sea, que a lo mejor es un momento de rendimiento. Vale, pues rendimos. Y cuando sea el momento de salud, vamos todos a una para la salud de ese deportista. Y eso es lo que a veces no. Porque muchas veces os ven a los fisios como magos, ¿no? Que vais a ser capaces de acortar los plazos de cualquier forma y ya me olvido, ¿no? Y ese tratamiento que hay que hacer después para regenerar después de haber buscado el rendimiento competitivo inmediato, ¿no? Pues igual me pasa porque soy científico y somos un poco así
casi todos los que hacemos ciencia, yo casi siempre tiro hacia abajo. Digo, oye, esto, mira, tenemos esta situación y tiro, ¿me entiendes? O sea, como hacia abajo. Digo, casi seguro que lo vamos a solucionar, pero no se lo digo. ¿Vale? Porque si no, hay una expectativa que si no pasa, genera frustración. ¿Vale? Y insisto, y hay muchas cosas que no dependen de nosotros exclusivamente. ¿Vale? Yo al deportista le puedo ver 1 hora a la semana, 2, 3 en el mejor de los casos. ¿Cuántas horas más quedan en la semana? ¿Qué está haciendo durante el resto de la semana? ¿No? Es igual de importante o más. Por eso digo que o vamos todos coordinados en el deporte de élite o esto no tiene sentido, ¿no? Y el problema también del ambiente del deporte de élite que yo me encuentro es que hay egos muy, muy desmesurados. Muy desmesurados. Yo, o sea, en ese aspecto nunca me he considerado una persona con mucho ego, pero en ese sentido, mucho menos. Y yo cuando voy a un equipo deportivo para ayudar a algún atleta o algo, lo digo, oye, yo vengo a echar una mano, a hacer lo que creo que hago bien y a compaginarme con lo que hacéis vosotros, que estará perfecto, ¿vale? A echar una mano. No aquí vengo yo a solucionar el problema, porque entonces no, el atleta deja de estar en el centro. ¿Y has sentido que en esas terapias ha llegado el entrenador y ha dicho, no, yo quiero que hagas esto? Yo quiero que vayas por aquí o incluso yo quiero que hagas esta terapia manual para que simplemente reabsorba, no sé qué. ¿Has notado eso de esa parte? Alguna vez sí, pero normalmente ya a la primera que lo veo yo lo dejo muy claro. Y digo, este es el tratamiento que yo pauto como profesional. Si os gusta, genial. Si no, buscad a otro. Ya está. Pero mis resultados, si yo la cago, en mis resultados que sea porque la cago yo. No porque me la habéis jodido entre todos, ¿no? O sea, que yo asumo las consecuencias y ya está, y no hay problema. Pero si no me dejas trabajar como yo pienso, yo lo primero que hago normalmente es avisarle al atleta. Y le digo, oye, creo que no estamos todos en la misma. Bien suave dicho, ¿eh? Sí, no, se lo digo, yo creo que esto lo tendríamos que gestionar de esta forma. Ya, pero es que no puedo tal. Digo, bueno, pues que sepas que hay, si antes había una probabilidad X de que no funcionase, ahora es más grande. Y hablamos ya de que es el propio deportista el que se equivoca completamente en el planteamiento, teniendo su fisio del club, el fisio externo especialista, el entrenador personal del equipo y el entrenador personal de su casa, y al final ahí hay un conglomerado de información que no está cuadrada, que acaba... Pero ahí sabes el que suele ocurrir, que cuando fracasa esa idea cooperativa, pasa unos meses y te contacta el deportista por privado. ¿Sabes? Ya no a través de su equipo médico, te contacta por privado, ¿no? Con la idea de decir, oye, no se pueden enterar, pero yo creo que esto vaya para bien. Y entonces ya, pues bueno, pues intentas gestionarlo de la forma que sea. Depende mucho de la lesión, porque hay veces que a mí me ha ocurrido que es una sesión y digo, se acabó, o sea, este es el problema, esta va a ser la solución y ya está. Pero cuando es un proceso sobre todo crónico, más en tendinopatías, son las que más tiempo llevan, no es de un día. No es de un día. O sea, hay más o menos, nos marcamos nosotros un margen, una ventana de 3 meses, ¿vale? Donde tienes que ver X cambios. Y si no ves esos cambios, no va bien, ¿vale? Pero prácticamente, si se sigue todo, va bien, ¿vale? Pero tenemos que estar coordinados todos. Para los que te conocemos y sabemos el calibre de deportistas que has tratado, pero la audiencia no lo sabe, ¿podrías enumerar qué tipo de deportistas has tratado? Que hay algunos que no os puedo enumerar, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo en algunos deportistas olímpicos, a nivel de mundial. Pues bueno, por nombrar alguno así reciente, pues he colaborado con Gianmarco Tamberi, el campeón olímpico de salto de altura. Bueno, con diferentes deportistas también, pues a nivel de fútbol, pues estuve también colaborando gracias a un gran amigo, a Pedro Belón, que es el fisio del Real Madrid. Pues también me invitó a dar una charla, una formación a los equipos médicos del Real Madrid, de primera división hasta categorías inferiores. Bueno, es algo que a mí, aunque no sea exclusivamente fisiodeportivo, es algo que siempre me ha encantado porque he sido deportista toda la vida, ¿no? Y siempre lo identifico de la misma forma, aportar mi granito de arena para echar una mano a otros compañeros que puedan tener incluso pues, mucha más experiencia que yo. ¿Vale? Pero son casos complicados, ¿eh? Siendo la modestia con que lo has dicho, tú has visto realmente, en tus manos has tenido campeones olímpicos y campeonas olímpicas
¿Qué de diferente hay en ese tendón o en ese músculo respecto de un deportista amateur? No tiene nada que ver. O sea, nada que ver. Yo digo siempre que estuve de fisio en una Diamond League, en una final, en Zurich, ya no me acuerdo hace cuántos años, y bueno, y luego me invitaron a la pista también, aparte de estar pues con deportistas, pues eso, campeones olímpicos. Yo dije, coño, si soy atleta, me apetece bajar ahí abajo a ver qué, ¿no? Y bajé un poco por la zona de calentamiento y tal, y me puse mis zapatillas y yo empecé a calentar, en plan, pues darme una vuelta. Y era la final de 100 metros lisos, de la final de la Diamond League, ¿eh? O sea, no es una final regional eso. Eran los tíos más rápidos del mundo en ese momento. Y me quedé un rato viendo las salidas de tacos que hacían. Digo, yo esto no lo había visto nunca. No se puede describir. La fuerza, que el taco se arrastra hacia atrás, el sonido de las pisadas. Y luego cuando los tratas lo entiendes. Pues claro, ¿cómo no va a hacer este tío 9,70 en un 100? Pues es que tiene una fuerza, un tendón, una musculatura fuera de lo común. No tiene nada que ver. Nada que ver. Y ya no solo decir qué fuerte es el tacto, la reactividad que tiene, cuando tú le pides alguna contracción activa, no tiene nada que ver. Y por eso están ahí, ¿no? Porque no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver. Claramente. O los lanzadores. De hecho, te pasé vídeos de los lanzadores de jabalina. A esos no los podíamos tratar en la camilla, porque reventaba la camilla. O sea, había que coger camillas especiales de la masa de músculos que eran. ¿Sabes? Entrando ya en materia de lo que es la fisioterapia invasiva y sobre todo para aterrizar a una persona que no sabe de qué estamos hablando, ¿qué es fisioterapia invasiva? La fisioterapia invasiva no es una forma de pensar, es una técnica, ¿vale? Es una técnica como podría ser la terapia manual o el ejercicio, ¿no? Es una técnica. Y lo que nos permite hacer es ver con ecografía el problema. En este caso vamos a poner un ejemplo, una lesión, un tendón rotuliano, ¿no? El tendón de la rodilla. Entonces yo con ecografía puedo verlo, puedo ver exactamente dónde está el problema y a través de una aguja, que normalmente es de acupuntura, llego hasta la zona exacta donde está el problema y aplico una técnica con objetivo regenerativo, ¿vale? Y entonces a través de esa aguja se pueden aplicar muchas cosas. Lógicamente esto no tiene ningún sentido si no hay detrás un razonamiento, ¿eh? Y tenemos claro que el problema es ese, ¿no? Ese tendón rotuliano. Pero podemos llegar a la zona clave. Y eso para mí es el cambio de paradigma, ¿no? Yo antes palpaba con las manos, tocaba, tal, pero no estaba trabajando en la zona exacta del problema, ¿vale? Entonces, con la fisioterapia invasiva yo puedo llegar a ese problema e incluso puedo llegar a los nervios que inervan ese tendón, que están provocando dolor a ese tendón y bajar su dolor y neuromodular. Entonces, a nivel de síntomas y de regeneración es un antes y un después. Y está en una constante evolución. Nosotros estamos investigando un montón en esa parte. Ahora ha salido otra técnica nueva de otros compañeros, que es el láser percutáneo, que lo que están haciendo es una técnica con mucho potencial. Entran con una aguja, para que me entendáis, como las de analíticas de sangre, entran ahí, y por dentro de lo que es el agujerito, la cánula, meten una fibra de luz para que llegue la luz del láser a esa zona. Esa es la que están metiendo con fibra óptica, ¿eh? Esa es. Sí. Pues lo que os decía antes, el riesgo ahora mucho más alto, pero el potencial beneficio también. Y en los próximos años va a haber un boom en muchos aspectos en la fisioterapia regenerativa, en la fisioterapia invasiva en este caso. Y cosas que ya estamos viendo se van a potenciar mucho más, seguro. Estoy convencido. Y es un antes y un después. Y por ponerte otro ejemplo, una línea de investigación que estamos llevando, que es con hernias discales. O sea, nosotros ahora podemos con el ecógrafo ver el disco vertebral, meter una aguja hasta la zona de la hernia y empezar a trabajar sistemas regenerativos de ese disco. Todavía no estamos en pacientes, ¿eh? No estamos trabajando en pacientes, pero hemos hecho toda la parte de procedimiento invasivo en cadáver que ya está validado, estamos empezando a trabajar en células y el objetivo será ese, que con el ecógrafo yo en consulta vea el disco vertebral, entre y consiga que tu cuerpo elimine esa hernia que le está costando eliminar. Ese es el objetivo. ¿Podrías explicar cuál es el aumento de ese riesgo y ese beneficio? ¿A qué te refieres? A estas nuevas técnicas de terapia invasiva, pues esas ventajas que nos puede ofrecer respecto a lo que se está trabajando ahora y también los riesgos que puede tener. El beneficio es muy claro, ¿no? O sea, el poder ser específico, sobre todo a nivel de tendón,
lo que hemos hablado antes de regeneración de un músculo, pues espectacular. Pacientes, como te decía, con hernia, con irradiación hacia abajo, pues eso ya lo estamos haciendo, eliminar esas ciáticas, ya lo estamos haciendo, ¿vale? Entonces, todo eso muy bien. El posible riesgo hasta ahora no es muy grande porque las técnicas que usamos, las agujas, son muy finitas, ¿vale? Pero, pues, por ejemplo, con una técnica como la del láser percutáneo, que es una aguja biselada y que se mete una fibra, igual que se mete una fibra, puede meterse una bacteria, ¿vale? Entonces, los riesgos principales son de infecciones, que pueden ser más o menos graves. Eso le pasó a Cazorla, ¿no? A Santi Cazorla, que una bacteria le comió. Puede ser, pero no sé si eso fue en quirófano o fue en fisioterapia, ¿vale? En quirófano, claro, pues se abre mucho más. Yo creo que a día de hoy las técnicas que usamos tienen un riesgo muy bajo, pero aún así el fisioterapeuta español está muy concienciado, utiliza siempre asepsia, o sea, deja toda la zona aséptica con clorhexidina, hace la técnica muy limpia, ¿vale? O sea, en ese sentido, muy bien. Si empezamos a implementar técnicas con agujas biseladas, el procedimiento debería de cambiar, y es lo que están haciendo otros compañeros, ¿vale? Hacer procedimientos ya más de medicina intervencionista, de realmente de asepsia, ¿no? Bueno, pues si mantenemos esas pautas de seguridad, no tiene que haber ningún problema. Si no, pues bueno, yo les meto mucha bronca a algunos alumnos que les veo que ponen el gel del ecógrafo, hacen la ecografía y meten la aguja detrás. Eso no se puede hacer. Hay que limpiar el gel, poner clorhexidina, que es un antiséptico, y luego meter la aguja, ¿vale? Pues porque algo que dice, bueno, una infección en un tendón, se come tu tendón. O sea, como tú metas una sepsis ahí dentro, o sea, en un tendón, bueno, como te metas en una cápsula o en algo así y generes una sepsis, te puedes cargar al paciente, ¿vale? Eso sería como el extremo máximo. Pero yo creo que afortunadamente no estamos en ese punto. Pero quizás en un futuro pues podemos llegar a trabajar con técnicas con un riesgo un poquito más alto. Claro, entonces aquí ya entra que no todas las punciones o todos los, digamos, invasiones que estás haciendo con agujas son iguales. Yo supongo que habrá un listado identificado para según qué casos utilizar uno, que no será todo para todos, como estamos viendo últimamente. Tampoco hay mucho identificado, ¿eh? La verdad que no. El problema, a ver, son los que digo yo, los terroristas, ¿no? O sea, que son gente que es que... El talibán de la aguja. El talibán de la aguja, exactamente. Esto es para un reel. El talibán de la aguja, mucho cuidado, ¿vale? Sí, sí. Entonces, joder, pues que tú primero tienes que... Yo tengo que ser consciente de mis limitaciones, que pueden ser un montón, ¿vale? Entonces, yo aquello en lo que estoy limitado, pues por ahora no lo pruebo en un paciente, ¿no? Eso de entrada. Más allá de eso, siguiendo los protocolos de seguridad y tal, ¿qué tiene más riesgo y qué tiene menos riesgo? Pues normalmente cuanto más superficial suele tener menos riesgo. Si te empiezas a meter en estructuras un poco especiales, pues está el riesgo de los vasos, ¿no? De pinchar una vena o una arteria. Normalmente con una aguja de acupuntura, más allá de que le dejes un hematoma, tampoco es un súper riesgo, entiéndeme, ¿vale? El riesgo principal que tenemos serio son los pulmones. El que tú entres con una aguja en una pleura, generas un neumotórax. Y con un neumotórax, pues una persona la puede palmar. ¿Cómo limitamos ese riesgo? Haciendo técnicas ecoguiadas, viendo la aguja, ¿vale? No como antes, que íbamos simplemente a palpar y así, ¿no? Eso lleva un riesgo mayor. Y luego a nivel de infecciones, pues sobre todo si te metes en cápsulas o en zonas, vamos a decir, cercanas a médula, tienes que tener un extra de cuidado, porque son zonas que tienen mucha relación con el sistema nervioso, ¿vale? Eso respecto a la entrada. Y luego respecto a la corriente que aplicas. En el caso de la electrólisis percutánea, que era la EPI, ¿vale? Que fueron los primeros en crear la técnica, es una corriente galvánica y lo que genera es un efecto proinflamatorio. O sea, no quiero que suene mal, pero dañino, o sea, como un pequeño daño, ¿vale? En el tejido. Claro, yo puedo hacer un pequeño daño en el tejido en un tendón. ¿Y si haces un daño en un nervio? Por ejemplo. Pues yo he visto pacientes de algunos compañeros de coger un nervio mal, meterle una corriente galvánica potente y que de repente el paciente pase de estar con la mano así, pum, un añito con la mano caída, ¿vale? Por una denervación. Eso, desde mi punto de vista, es un riesgo importante, ¿no? O sea, no está exenta de riesgos la fisioterapia invasiva. Claro. ¿Y cuándo se tiene que utilizar las corrientes y cuándo no a la hora de estar haciendo este tipo de intervención? Bueno, realmente no es que haya una pauta. O sea, como te decía, la corriente es una técnica más, ¿no? Y tú me puedes decir, ¿cómo modulas el dolor
de este paciente, pues puedo hacer desde hablar con él, que si te caigo bien saldrás mejor, desde manipularte, desde hacerte terapia manual o un masaje, ejercicio o una técnica invasiva, ¿vale? Entonces, lo que nos da la técnica invasiva, sobre todo, es especificidad. De que si yo sé que si a ti te duele la parte anterior del hombro, ¿vale? Por decirte algo que te suene, ¿no? La parte anterior del hombro, yo sé que si voy a la rama, ¿vale? De un nervio que inerva toda esta región, ¿vale? Que es el supraescapular, ¿vale? Yo puedo tocarlo y neuromodular los síntomas que te llegan a esa zona. Entonces, eso, si no es viendo con ecografía el nervio, tocándolo y estimulándolo, y además poniendo en la máquina, no, yo quiero estos hercios porque sé que estos hercios van a generar una disminución del dolor, o quiero estos hercios porque van a aumentar la sensibilidad de mi paciente, pues es muy difícil de hacer, al menos de una forma, ¿no?, objetiva, por así decirlo. Entonces, eso es lo que te da la fisioterapia invasiva. O el ir a estimular una parte profunda de un tendón para que tu cuerpo se active y empiece a regenerar. Eso es lo que te da la fisioinvasiva. Es un complemento muy potente a nivel regenerativo y sintomático. Y si tuvieras que hacer una clasificación en función de los beneficios o los pros que has visto respecto de los que no, si tuvieras que catalogar del láser percutáneo, la electrólisis de esta manera, de la esta otra, o incluso la punción seca a secas, básicamente, ¿cómo sería ese ranking? Sería difícil, la verdad. O sea, sí que si me viene a la cabeza regeneración, ¿vale? O sea, de que algo regenere un tejido, tendría 2 estrellas a día de hoy. Una, la electrólisis percutánea, que es la que me va a permitir que ese tejido vuelva al principio, vuelva a la fase inflamatoria y como darle otra oportunidad, un reset, para que me entendáis, y además a nivel de síntomas me va a ayudar. Y luego otra que serían las microcorrientes, ¿vale? Que es otro tipo de corriente que esa es para otra fase, ¿no? Son para fases ya más proliferativas. Ya cuando ha acabado esa fase inflamatoria, me ayuda a que las células lleguen ahí y que regeneren mejor. El láser percutáneo la dejaría un poco aparte porque para mí es una técnica con mucho potencial, pero que todavía no está al nivel de las otras técnicas que llevan más años, más bagaje, pero que llegará, y llegará de forma muy fuerte. Luego otras técnicas como la neuromodulación, que esa consiste en dejar la aguja cerca de un nervio, pegada. No es una técnica regenerativa, es una técnica sobre todo para disminuir síntomas, mejorar la activación muscular y mejorar la sensibilidad de un paciente. Entonces, esa combinación es un cóctel brutal. Porque, pues te puedo decir, ¿no? Ese paciente con hernia discal que ha perdido fuerza en la pierna y ha perdido sensibilidad, pues tengo técnicas para todo, para trabajar la sensibilidad, la fuerza y el tejido. Entrando ahora en hernias discales que estabas contando, ¿se puede reabsorber una hernia discal? Eso, lo primero que tengo que mencionar es que es un concepto que está un poco mal sacado, ¿no? Porque reabsorción viene del inglés reabsorption, ¿vale? Y ellos lo emplean como de otra forma. Realmente la hernia no se vuelve a meter dentro, ¿vale? La hernia se elimina, se fagocita. A mí me gusta más hablar de eliminación de hernia discal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace mi cuerpo cuando elimina una hernia discal? Yo tengo el disco y tengo la hernia. Mi cuerpo identifica que eso es algo externo, que es algo que no le gusta. Envía a macrófagos y a células inmunitarias y ¡pum!, fagocitan, como si fuera una bacteria. Eliminan esa zona del disco y ya está, y desaparece la hernia, ¿no? Y de hecho es así, O sea, de forma espontánea el cuerpo lo hace. Y lo que está descrito es que cuanto más grande es la hernia, más fácil es que se dé esa situación, porque el cuerpo lo identifica como algo muy extraño. Para mí, realmente, el paciente difícil de problema discal es el que tiene más no tanto una hernia, sino una protrusión, ¿vale? Que salga parte del tejido, que el cuerpo esté ahí, que sí, que no, que sí, que no. Ese es el que necesita una ayuda. El otro, pues bueno, depende un poco más, ¿no? Pero sí que lo podemos hacer. Entonces, si nosotros, esto es una línea de investigación para el futuro, si tenemos una técnica que genera esa inflamación y esa llegada de macrófagos, pues podría facilitar esa eliminación de la hernia discal, que es el proyecto que estamos llevando a cabo ahora en pacientes. Hemos acabado ya la parte básica y ahora vamos a empezar en pacientes. Esto ya es duda personal. Cuando estás con la percutánea esta del láser, sí, que la aguja yo creo que crece a nivel considerable respecto de las otras, ¿no estás rompiendo más de lo que estás curando? Vale, o sea, yo tengo que decir que no tengo experiencia en el paciente vivo,
en el otro, en el paciente, el paciente que está en el cadáver, ¿vale? Pero bueno, hablando con otros compañeros que sí que están trabajando más en paciente vivo, ¿vale? Y aquí hay un chico que es de Chile que se llama Joaquín, que está desarrollando ahora muchísimo esta técnica y yo creo que lo está haciendo bien, que va paso a paso. Las agujas que utilizan en biseladas son con Gs, ¿vale? O sea, pueden ser 14G, que es algo que son farolas, ¿vale? Que son para sacar líquido, y las que usan ellos son entre 21 y 23G, ¿vale? Que son bastante finitas, muy finitas. Molesta un poco más que una de acupuntura, pero no es extremadamente molesto. O sea, no es como si tú tuvieras líquido en la rodilla y te van a sacar, ¿vale? Son agujas más finas. Entonces, tendrá algo más de daño en el tejido, pero tampoco un daño sustancial, ¿vale? O sea, no es una aguja muy grande, son pequeñas. Te estamos viendo que cada vez se invierte más en las clínicas, estamos viendo que se hacen grandes inversiones, 100.000, 50.000, en aparatos cada vez más costosos. ¿Hasta qué punto estás viendo que se está sobreponiendo la rentabilidad del negocio o el beneficio del negocio por encima de la evidencia de estas máquinas? Tocaste más sensible. De hecho, en la última Fisio Expo, con mis compañeros Alfonso y Gerard, estuvimos hablando de esto. Claro, yo digo que cuando yo hablo de esto tengo una posición muy cómoda, porque yo no tengo una consulta privada, ¿no? Entonces, ahí habría que diferenciar dos cosas. Por un lado, salud del paciente y por otro, marketing / negocio, ¿no? Yo entiendo que si los tres tenemos una consulta en la misma zona, cada uno la suya, y yo tengo una máquina que vosotros no tenéis, eso puede hacer que vengan pacientes, ¿no? Es así. O sea, puede hacer que vengan pacientes. Y ojo, no digo que no funcionen. Digo que hasta qué punto. Y respondiendo un poco a tu pregunta, creo que estamos en un punto, ahora mismo en la fisioterapia o en la medicina regenerativa, en la que están surgiendo muchas máquinas que prometen oro y moro, ¿vale? O sea que también lo decía otro compañero, Sergio, que decía, joder, estoy mirando máquinas y todas eliminan hernias discales, macho. Funcionan todas de forma diferente, pero todas eliminan hernias discales y todas modulan el dolor y todo está. Entonces, bueno, la evidencia que tienen la mayor parte de las máquinas es entre baja y menos baja. Claro, yo puedo comprar una máquina que más o menos me digas, hostia, pues es que mira, esta es la física, esto es más o menos lo que hace, y yo diga, bueno, pues sí, probablemente haga esto, ¿vale? Que tenga un precio razonable. Pero cuando ya el precio es escandaloso, o sea que algunos compañeros dicen, hostia, es que es comprarme esta máquina o meter la entrada de mi casa, ¿no? Yo creo que tiene que haber unas garantías. Y las garantías son, oye, no, mira, no te digo yo que haga esto. A nivel científico se ha demostrado todo esto, ¿vale? Y por eso tu inversión está avalada. O sea, funciona para esto. Y eso es lo que falta. Entonces, hay una inversión muy a ciegas. Muy a ciegas. Y otra cosa también que creo que es muy interesante, y también la decía un compañero, Sergio, hace tiempo, la escuché y me pareció súper interesante. A ver, no hay ninguna máquina per se que te vaya mal, ¿no? Porque la gente dice, hombre, pero es que mal no le irá. No te jode, claro, mal no le irá. Pero ¿de verdad merece la pena que te gastes 80.000 euros y que el paciente pague 150 pavos la sesión? ¿De verdad es ético eso? Hombre, pues si me dices que esa máquina va a hacer que mejore un 80% de su función, bien pagados están. Pero si te mejora un 0,5%, hombre, es que mal no le va. Digo, ya, pero es que no le estás solucionando el problema, ¿no? Y ese es el problema que estoy viendo yo ahora. Que aquí está entrando la parte de marketing y de saber venderme y decir, soy el único que tiene esta máquina en esta región y tengo un muy buen marketing y es la hostia, ¿no? O luego comerciales que lo primero que te dicen antes de decirte lo que hace la máquina es, en un año la vas a rentabilizar. ¿Perdón? O sea, vale, ¿pero qué hace? Como que, no, pero tú en un año la vas a rentabilizar, ¿eh? Aunque cueste no sé cuánto, la vas a rentabilizar. Vale, me interesa rentabilizarla porque tengo un negocio, pero ¿realmente me va a marcar una diferencia en mis pacientes? Yo eso es lo que pongo en duda, ¿no? Que creo que tiene que haber más equidad. Perfecto, que tu máquina cueste 100.000 euros si quieres, me da igual, pero que, joder, que si cuesta tanto, que tenga un aval importante de decir, yo me voy a gastar 100.000 euros y sé que va a ser efectiva para esto. Y de verdad efectiva. Y sé que va a ser efectiva y otras máquinas que tengo no lo van a ser, ¿vale? O mis manos no lo van a ser. O el ejercicio no lo va a ser. Ahí, pues oye, pues como todo el mundo, puedes tener un Ferrari o un Fiat.
¿vale? Y el Ferrari llegará a 300 y el Fiat no. Bueno, pues si quieres ir a 300 necesitarás gastar ese dinero. Pero tú sabes que llega a 300. No sé si me estoy explicando. Sí. Para los que no somos especialistas, que de hecho acudimos al fisio, ¿qué máquinas realmente son las que sí que debería tener nuestro fisio para hacer? Claro, eso... ¿O va a depender también de la capacidad del fisio de utilizarlas? Bueno, hay muchas que digo que son para tontos, porque es darle un botón. O sea, no necesitas ninguna formación muy concreta. Depende un poco de tu forma de trabajar y del perfil de paciente que veas. Yo te podría contestar lo que a mí me gustaría, ¿no? Con mi perfil. O sea, yo para trabajar, más allá de mis manos, que me considero terapeuta manual 100%, yo pues trabajo con ecógrafo, trabajo con técnicas invasivas, con fisioterapia invasiva, por lo tanto necesitaría mi máquina de electrolisis, de neuromodulación. Y luego por ir a otro tipo de máquinas, pues por ejemplo, máquinas de tipo TECAR terapia, pues como podría ser, para que nos entiendan todos, pues Indiva, Winback, Winteker, ese tipo de máquinas, pues también tienen una evidencia, vamos a decir, moderada. Ya llevan unos años en mercado, se han hecho determinados estudios, pues nosotros también estamos haciendo más, entonces tiene ciertas garantías, ¿no? Hay otras que salen que prometen muchas cosas y no seré yo el que diga que no los hagan, pero que no tienen ninguna base a día de hoy. Entonces, si no tiene ninguna base y cuesta 60.000, 80.000 euros, pues no sé. Yo creo que es algo muy a considerar si voy a hacer esa inversión, ¿no? Yo creo que el que está haciendo esta inversión no está viendo realmente, no está viendo posicionado la salud del paciente, sino que realmente está viendo el ROI que le ha prometido el proveedor, que le ha dicho que su retorno es en año y medio, y está anteponiendo su retorno y el beneficio, porque gracias a esta máquina pues puedo subir la cuota de 60 a 100 y considero que el ROI pues será en 2 años y antepongo eso a la salud del paciente. Eso sin duda es una parte importante. Y yo lo que les digo, lo que les intento explicar, porque mucha gente me lo pregunta, de, oye, ¿y esta máquina y tal? Digo, mira, la mejor arma es la formación. Si tú te has formado en información como la que hemos estado hablando, de saber, oye, ¿qué hace el tejido? Entonces yo sabré qué necesita el tejido. Entonces, si yo entiendo toda esa parte, lo que le preguntaré al comercial es, vale, pero a nivel, por ejemplo, en este caso biológico, ¿qué hace? Y yo pensaré, ¿me interesa? ¿Me interesa este tipo de efecto biológico en algún momento o no? Y en el caso de que me diga, no, esto es, por ejemplo, muy proliferativo. Vale, enséñame, ¿dónde? ¿No? ¿Tienes estudios? Perfecto. Oye, pues ya me lo empiezo a creer. Y si no, no dejará de ser una posibilidad, una plausibilidad, ¿no? Que es muy probable, pero que a día de hoy no está demostrado. Entonces, tú a nivel personal es cuando tienes que valorar si realmente quieres hacer esa inversión. Y eso es muy, muy personal. Y luego la parte de marketing y de mercado, y es que, no sé, yo considero que el fisioterapeuta tiene que ser vocacional y que el paciente tiene que estar en el centro, siempre. Más allá de que te ganes la vida, faltaría más. Pero el paciente nunca puede ser el segundo, tiene que ser el primero. Y si lo que haces es ético y es acorde al paciente, adelante. Y si no, tienes un problema, porque no eres fisioterapeuta. O no eres médico, eres empresario. Y ya no tienes pacientes, tienes clientes. Y yo es algo que no comparto. No comparto. Y estoy de acuerdo en que nuestra profesión tiene que ser reconocida, tenemos que estar valorados, pero nunca podemos hacer ese salto. Nunca tenemos que pasar a ser un cliente, ¿no? Porque puedes tener un cliente satisfecho, pero no un paciente bien tratado. Correcto. Y el paciente, el buen paciente es el que, entendedme cómo lo voy a decir, el que ves una vez en la vida, ¿no? El que le tratas, le ayudas y le das estrategias para que él no tenga que volver, no para que venga todas las semanas, ¿no? Entonces, yo no comparto la forma de pensar que digo yo, de mutuas caras, ¿no? De tener ahí al paciente, no sé, de por vida casi, ¿no? Porque estamos viendo hasta fisioterapeutas y fisios que en la clínica, casi antes de la marca, están poniendo Indiva. Delante del nombre ya ponen Indiva, ponen pegatinas de Indiva por todo y dices, vamos a ver. Es una parte importante de marketing. Y es verdad que a nivel de fisioterapia ha crecido muchísimo la competencia, ¿no? Que la gente cada vez se forma más, busca más tecnología, sin duda, pero nunca puede sobrepasar al paciente. Eso no puede ser. Si el día de mañana montas una red de clínicas
que sí o sí tendrían estas clínicas? ¿Qué cosas dirías que son completamente evitables y qué cosas sí que pondríamos en esta clínica? Seguro que no lo montaría porque soy un malísimo gestor, ¿vale? O sea, lo dudo. No, pero yo tendría casi más una obra social, más que una clínica. No soy buen empresario. Pero bueno, respondiéndote un poco a la pregunta, buscaría como las partes más importantes de la fisioterapia que solo me den, ¿no? O que me den cosas específicas. Yo creo que lo más importante le invertiría en formación, ¿vale? En que todos mis profesionales estén bien formados, que sepan pensar, ¿vale? No que sepan protocolos, que sepan pensar y que vean un paciente y lo sepan valorar y no el decir, le voy a hacer esta técnica porque le voy a meter 40 euros. No. ¿Qué le pasa a este paciente? ¿De dónde viene el problema? Y una vez que sepas de dónde viene el problema, esa es mi primera inversión, luego, ¿cómo lo puedo tratar? El 80% se trata con esto, ¿eh? O sea, tienes estrategias más que de sobra con el ejercicio, con las manos y tal. Pero es verdad que hay un 30-20% que no es suficiente. Para mí la fisioinvasiva ahí tiene mucho que decir, por lo tanto tendría ecógrafo y todo lo que tenga que ver con técnicas invasivas. Y luego quizás, si me sobra más dinero, otras técnicas que me den un 5%, un 10%, ¿no? Pues máquinas de carterapia, ¿vale? Que me ayuden a hacer el trabajo más rápido o que llegue a determinados pacientes. O técnicas de magnetoterapia de alta frecuencia. Pues, por ejemplo, una que está empezando a tener mucha fuerza es la Magnetolid, ¿vale? Es una técnica, una máquina de magnetoterapia de alta frecuencia a nivel regenerativo. Empíricamente se veían muchas cosas. Dijeron, joder, pues no, tampoco tenemos mucha base detrás científica y ya están empezando a salir estudios científicos que efectivamente están avalando gran parte de lo que dicen ellos, ¿no? Pues que regenera el hueso más rápido, por eso sí que la tendría, porque sería mi estrategia para edemas óseos o para fracturas óseas, y además también está teniendo efectos positivos en regeneración de tendones. Entonces, oye, me daría ese plus. ¿Y habría una zona específica de readaptación de lesiones? ¿O eso ya estamos entrando en un terreno y no pisaríamos esa zona? Sí, o sea, yo tengo que reconocer que creo que entiendo bien toda la parte activa de la fisioterapia, pero no soy el mejor profesional para ser, o sea, me considero un fisio muy pasivo, ¿vale? O sea, yo soy un fisio muy intervencionista, muy pasivo. Conozco la importancia de la parte activa y estoy formado en ella y la entiendo, pero me da pereza hacerla, ¿no? Entonces, probablemente tendría a algún profesional más motivado que yo en esa parte para hacerla, porque entiendo que es muy importante y es muy necesaria y hay que hacerla, ¿vale? Pero a mí personalmente hacerla yo me da pereza, ¿sabes? Entonces sí que lo tendría ese espacio, pero probablemente no lo emplearía yo. Entrando ahora en un bloque que es nuevo para nosotros, que es preguntas de la comunidad. Hemos dejado un bloque donde estaban preguntando cositas y tienes una comunidad bastante activa, de decir, y nos han atiborrado alguna pregunta, alguna ya hemos tratado, entonces no vamos a entrar mucho por ahí. Entonces, la primera pregunta es, ¿son reales las contracturas? ¿Existen como tal la contractura? La gente que dice, es que tengo una contractura. Y otras personas que dicen, tengo un punto gatillo. Que eso ya... Ahí hay comunidad dividida, ¿eh? En la comunidad científica también está dividida. Entonces, hay varias teorías, desde la que realmente existe un nódulo hiperirritable en la cual pues unas fibras musculares, la zona de sarcómeros está cortada y realmente es algo tangible, por así decirlo. Eso es una parte de la comunidad que efectivamente lo dice. Otros que piensan que esa parte no es real y que se debe más a algo más neurofisiológico, ¿no? A una irritabilidad de esa zona a nivel del sistema nervioso que está haciendo que esa parte esté como más activa, ¿no? ¿Qué suele ocurrir cuando hay ideas divididas? Que probablemente los dos tengan algo de razón, ¿no? Y tienes estudios que parece que empiezan a identificar a nivel de histología, a nivel de ecografía, partes musculares efectivamente como un nódulo, como una contractura, para que no se entienda todo el mundo, y luego la parte neurofisiológica que claramente está ahí. Entonces yo creo que estamos un poco en el punto de las dos. Al final creo que tampoco hay que volverse locos, o sea, tampoco hay que volverse locos. Nosotros manualmente o invasivamente, como quieras, somos capaces de identificar zonas de molestia del paciente y trabajarlas, ¿no? Y modular esos síntomas. Pues al final ese síntoma se modula. O trabajar con técnicas para que esa musculatura pues tenga una elasticidad mejor o que esté más adaptada al ejercicio que va a hacer después.
¿vale? Entonces, a día de hoy no hay una respuesta científica clara de decirte sí o sí existen o sí no existen, ¿vale? Pero, bueno, hay un poco de las dos. Yo creo, mi opinión personal es que sí que hay algo estructural que existe, pero que a día de hoy no tenemos todas las herramientas para verlo, ¿vale? Pero yo creo que estructuralmente existe y biológicamente también. ¿Cómo se forman estas contracturas? ¿De qué depende que yo de repente note que tenga una contractura? Lo que tú lo notes es muy de sistema nervioso, ¿vale? Porque al final es una percepción que tienes tuya. Una de las teorías más aceptadas que hay es que tú tienes el músculo y para que me entiendas, ¿no? Lo digo así como de forma muy global. El nerviecito que llega a ese músculo, ¿vale? Y ahí se generan una serie de neurotransmisores y de receptores, ¿vale? Entre ellos la acetilcolina. Entonces, cuando esa acetilcolina se manda, el músculo se contrae, ¿vale? Para que me entiendas. Entonces, se habla de que hay unos canales, que son los canales de calcio, que se han quedado abiertos y entonces ese señal se está mandando todo el rato. Y por eso, a nivel muy microscópico, no el músculo entero, muy microscópico, hay zonas que se quedan en contracción mantenida. Y eso podría explicar la parte del nódulo hiperirritable, de esa contractura mal llamada. Eso es una teoría. Y luego la otra, que ya tendríamos que hablar de neurofisiología del dolor, o sea, de cómo las vías aferentes y eferentes pues mandan una información y mi cuerpo la identifica como algo molesto, algo doloroso. Antes hemos comentado que ante una rotura de fibras musculares no es recomendable en primera instancia tomar antiinflamatorios o poner hielo. ¿En qué casos sí que recomendaríamos tanto tomar un antiinflamatorio o ponernos hielo? ¿En una lesión muscular? Sí. ¿O en una lesión en general? Podemos comentar ambos casos. A ver, yo siempre digo que el conocimiento da libertad. Entonces, lo primero es que tú sepas qué es lo que pasa. Y a partir de ahí tienes pacientes diferentes con necesidades diferentes. Y ahí es cuando tú puedes salirte de la regeneración total, porque a lo mejor hay veces que, pues bueno, pues que no te importa tanto esa regeneración total y sin embargo te interesa más que haya una funcionalidad muy rápida antes, ¿no? Yo personalmente, si soy un deportista de alto nivel, lo tengo claro, nunca. O sea, lesión muscular, nunca. Ni agudo, o sea, ni hielo, ni antiinflamatorio, nunca. ¿Vale? Si es otro tipo de persona, pues a lo mejor digo, oye, es que dentro además de sus creencias, él tiene muy interiorizado que necesita tomar ese antiinflamatorio. Joder, no seré yo el que le diga que no, ¿vale? Porque probablemente si yo le elimino esa parte, luego la evolución de la lesión, aunque estructuralmente sea mejor, funcionalmente es mucho peor. Entonces es ese tira y afloja, ¿no? El ver qué paciente tienes delante y a partir de ahí valorar qué tipo de tratamiento le haces, sabiendo las consecuencias que puede tener. Lo mismo que un paciente que tiene un nivel de función más bajo, más de actividades de la vida diaria, no le va a influenciar brutalmente que tenga una cicatriz en el bíceps femoral. ¿Vale? Normalmente. Si estamos hablando de Usain Bolt, pues igual sí que es relevante, ¿no? Entonces, para mí el perfil de paciente que ves importa. Y cuando hablo con ellos, yo se lo explico de forma así muy coloquial, oye, tal. Y normalmente, pues la decisión la tomas tú como paciente, no la tomo yo. ¿Sí? ¿Y entonces las cámaras de crioterapia las validaríamos o las dejaríamos? Ostras, ese es un buen melón, ¿eh? Dejaríamos un poco aparte como la gente que está con el biohacking. Es un buen melón, porque realmente cuando empezamos a hablar de cámaras de crioterapia, por ejemplo, yo siempre me acuerdo, macho, de los baños de agua fría del CAD, no de meternos en la bañera de agua fría. Claro, lo primero es que ahí no hay una lesión estructural, al menos macroscópica, ¿no? Entonces es verdad que a nivel de regeneración tampoco estaríamos hablando de lo mismo, en mi opinión. Sin embargo, tengo que decirte que ya empieza a salir evidencia, estaríamos mucho más atrás, pero empieza a salir evidencia de que igual no es lo mejor. Y empieza a haber evidencia de que dice que puede limitar la hipertrofia de ese entrenamiento que ha tenido ese atleta. Es verdad que es muy poca evidencia la que hay ahora, pero igual en 10 años estamos hablando de otra cosa. Claro. Es que aquí estoy entrando a la parte de ya no solo tengo una lesión, sino estoy recuperándome de un entrenamiento. Porque Eso. Al final no sabemos, no sé, igual me equivoco, no sé si la hipertrofia realmente genera esas micro roturas o no, pero sí que hay un proceso regenerativo a nivel tejidos que igual se está cortando. Sobre todo tiene que ver con la hormona de crecimiento, ¿vale? O sea que después del entrenamiento el músculo genera más activación de ese tipo de hormona para el crecimiento muscular. Y además también hay... Quizás no ese concepto de el músculo se rompe y vuelve a crecer, pero sí a nivel como muy microscópico, ¿vale? Y no hay muchos estudios, pero sí que hay alguno que habla de que la hipertrofia
el aumento de masa muscular, cuando se aplican muchas sesiones de crioterapia pues en bañera, es peor. Entonces, a ver en unos años de qué hablamos. A ver, tiene todo el sentido del mundo que si tú metes frío no se produce esa inflamación, no hay esa reposición de tejidos y la reparación y síntesis estructural, pues... A mí cuando me preguntan no me atrevo muy bien a decir nada, ¿no? Entonces yo cuando no tengo muy claro cuál es la respuesta le digo, si a ti te viene bien, yo no seré el que diga que no lo hagas, no seré yo, ¿vale? ¿Cuál podría ser una estrategia intermedia? Quizás más el baño de contraste, ¿vale? Más que el frío mantenido. Lo digo un poco como, esta sí que es mi opinión, ¿eh? El baño de contraste o más el hacer más tipo ejercicios de soltar en rodajes, cosas así, o terapias más de, pues yo que sé, ahora mismo de vibración, de foam roller, hay muchas de estas cosas que quizás no esté intercediendo de una forma tan directa en la propia hipertrofia, que es el objetivo del entrenamiento al final, de muchos entrenamientos de los que hacemos. ¿Cómo deberíamos usar este tipo de método? Tanto lo que decías de las pistolas de vibración o las foam rollers o las contrastes incluso tú mismo con la ducha. ¿Se debería hacer antes de competir o después de competir? ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Ahí hay una línea también delgada y para mí en ese punto lo primero que estaría cuando hablamos de rendimiento es la sensación que tenga el paciente, ¿no? Porque hay pacientes que me dicen, oye, es que yo me quedo... no sé, como blandito, ¿no? Me quedo tonto y no estoy reactivo, y hay otros que al revés, dicen, me sienta genial. Pues nuevamente, con el atleta creo que lo ideal es que lo pruebe en entrenamientos. Que en entrenamientos vea qué tal le sienta. Y que no lo pruebe en competición la primera vez, ¿vale? Pero al final el objetivo, sobre todo de las pistolas de vibración, es un objetivo neuromodulador, ¿vale? A nivel de sistema nervioso. Entonces, a nivel de sistema nervioso manda una información que se devuelve y hace sobre todo esa sensación de más de percepción, ¿vale? De dolor, de síntomas que disminuya, ¿vale? Por las vibraciones y las frecuencias que utilizan. Luego, si nos vamos a aparatos más caros, pues podríamos hablar incluso de, pues eso, de relajación muscular, de disminución de tono, sí que lo podemos hablar, igual que el foam roller, ¿vale? Que al final no deja de ser algo mecánico. Entonces, partiendo de eso, de que es algo mecánico para el músculo y algo neuromodulador para el sistema, valorar qué tal te sienta. Pero yo, por ejemplo, yo cuando competía, me acuerdo que mucha gente antes de competir estaba sobre todo con el foam roller en las piernas. A mí me sentaba fatal. O sea, yo me notaba que no estaba reactivo. Entonces yo no lo usaba. Pero lo uso porque si no lo uso me muero. Pues por eso. Es por eso yo siempre, o la gente, normalmente hacemos X terapias o X motivos, o sea, X métodos, porque realmente nosotros tenemos implícito de que nos viene bien o qué tal, pero seguramente estaremos cometiendo una cantidad de burradas por el camino. Claro, pero ahí para mí sí que hay una diferencia, y es la diferencia de cuando hay una lesión, o sea, cuando hay un daño, cuando hay un problema real, a cuando hay algo que es preparatorio para una competición. O sea, tú realmente no tienes un problema per se de salud. Tú estás buscando una preparación para la competición, ¿no? Entonces, claro, es como decirte, ¿hay un calentamiento estandarizado para todos, yo qué sé, los saltadores de pértiga? No, cada uno hace el suyo, el que le va bien. Y encuentras gente desde los que, yo me acuerdo de cuando veíamos a los saltadores de pértiga, que calientan 1 hora y media antes y que si no, fatal, a otros, me acuerdo de García Chico, que decía que él no calentaba nunca y fue bronce en unos Juegos Olímpicos. Y él no calentaba, ¿no? Entonces, para mí es diferente la preparación para una competición, para rendimiento, que el tener un problema real, una lesión. En una lesión sí que hay cosas más objetivas, que te digo, esto sí, esto no, ¿vale? A nivel de percepción de cómo compites, ahí es más... Y a nivel de estiramientos, ¿estamos en el mismo melón o caeríamos en lo mismo de cada uno? Yo creo que ahí hay menos melón, en mi opinión, ¿no? Porque todos los estudios que hay sobre estiramiento, sobre todo estiramiento mantenido, nos habla de cambios viscoelásticos. Es decir, la elasticidad de ese tejido aumenta, es mayor, y normalmente la reactividad es menor, ¿vale? Porque generas también que tu sistema nervioso genere más endorfinas, más sustancias para disminuir el tono muscular. Y ahí sí que hay muchos estudios, pues, con un montón de medidas. Mi opinión, y un poco lo que respalda más o menos la ciencia, el estiramiento mantenido, en todo caso, y digo en todo caso, no siempre, después de la actividad deportiva, después de la competición.
¿Qué sería lo ideal antes de la competición? Sobre todo en deportes que son muy explosivos, pues lanzamientos, saltos, velocidad, lo que se llama el estiramiento balístico, ¿vale? Es llevar tu pierna o tu brazo al rango de movimiento que después vas a usar. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, el ballista, ¿no? El ballista realmente en su actividad muy explosiva necesita una elasticidad para pasar la valla, necesita estirarse mucho para pasar una valla. Entonces también es un poco atrevido decir que ese atleta no tiene que hacer ningún estiramiento. Joder, luego va a utilizar ese rango. Bien tendrá que saber su cuerpo qué rango va a hacer, ¿vale? Entonces, ¿cómo debería hacerlo un ballista? Pues debería de llegar con su pierna a ese rango de movimiento, pero no de forma estática. Entonces, balístico, ¿no? Mover la pierna arriba, abajo, ¿vale? Activar el cuerpo y preparar sobre todo para el rango que luego vas a hacer de forma muy explosiva. O en vuestro caso, lanzadores. Es como si yo te digo que no vas a hacer ningún tipo de movimiento de rotación externa máxima, tal. ¿Y cómo vas a lanzar después? ¿No? Si es que luego lo vas a emplear. Entonces es bastante lógico, ¿no? Tu objetivo es preparar al cuerpo para ese movimiento de forma muy explosiva. Entonces no lo quieres relajar, pero necesitas llegar a ese rango. ¿Qué errores más comunes están cometiendo ahora mismo en las clínicas? Es una pregunta que me han hecho también. ¿Cuáles son los errores que tú tienes identificados que digas, estos son los errores que están haciendo cada burrada, que en fin? Yo lo que más veo, claro, igual ya llega un momento en el que no sé si es porque yo me muevo en ese ambiente o porque es la realidad, ¿no? Pero que no conocen bien las fases de las lesiones, que no conocen bien esa biología, ¿no? Y de hecho en los fisioterapeutas, claro, joder, un ejemplo muy claro. Tú tienes un problema en un diente y tú vas al dentista. Entonces el dentista te dice, no, mira, tienes un problema en este nervio, entonces hoy yo te voy a vaciar, te voy a hacer una endodoncia, te voy a vaciar el nervio, ¿vale? Exactamente en 3 semanas vas a venir y te voy a poner una pasta. Van a pasar 2 semanas y te voy a cerrar. O sea, te hace una pauta de todo lo que va a pasar hasta que se soluciona el problema. En fisioterapia eso no pasa, ¿no? ¿Cuándo vuelvo? Bueno, vente, tengo un hueco la semana que viene. Tengo un hueco la semana que viene. Claro, es que esto no va así. O sea, la lesión muscular no es tengo un hueco la semana que viene, es necesito unos días concretos en los que tú tienes que hacer unas cosas concretas. Y lo que peor veo es que el fisioterapeuta global no conoce esa información, entonces pauta en función de agenda o se centra mucho en síntomas. A ver qué tal vas. A ver qué tal vas, vale, de síntomas, pero ¿y el tejido qué? ¿No? Porque también es importante. Entonces, creo que falta ese conocimiento de entender bien esa parte quizás más biológica de todas las lesiones para luego poder adaptar nuestros tratamientos. Y claro, pues es que para ser bueno hay que estudiar. Es que no vale cualquier cosa. Y no vale que solo pensemos en síntomas. Porque entonces tendremos, pues bueno, seremos tratadores de síntomas. No sé. Yo al menos no es mi objetivo. Y eso lo veo mal. Y respondiendo un poco más a tu pregunta, más allá de las fases, luego no saben muy bien qué técnica tienen que aplicar en una fase. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo veo a veces fisioterapeutas que aplican técnicas proliferativas, muy proliferativas, de multiplicación de células, y las acompañan de aumentos de temperatura muy altos. O sea, si tú conoces la biología, la célula, si sube mucho de temperatura, no prolifera. Es que no lo hace. Entonces, ¿qué coño estás haciendo? Entonces, ¿para qué haces una técnica proliferativa si la estás combinando con otra cosa que no tiene sentido? No, pero es que el paciente va mejor. Digo, ya, porque a nivel de síntomas valen muchas cosas. A nivel de tejido no tanto. Y eso es lo que, en mi campo al menos, es el error más grande que veo. Y eso es porque están acompañando la terapia, o sea, terapia invasiva con elementos que den calor, entiendo. O ya no invasiva, de otro tipo de terapias. ¿No? Pues por ponerte el ejemplo, ¿no? Que me decías de Indiva, Winteker, tal, todo eso, que son máquinas que dan calor o que también hacen técnicas, o sea, también pueden pasar corriente sin emitir calor. No es lo mismo hacer una técnica con aumento térmico que sin aumento térmico. Y las dos son muy útiles, pero en fases diferentes. Entonces, no podemos entrar en protocolos porque sí. Hay que pensar, y para pensar hay que estudiar. Es así. Otro melón que yo creo además que es tu enemigo vital, que es el osteópata. Hola. Vale. El enemigo vital de Jacobo, el antihéroe. ¿Vale para todo el crujir? ¿O qué están haciendo?
crujiendo por todas las partes y haciendo que cruja todo como una escalera. Tengo que matizar, ¿eh? No es mi enemigo vital. Sí que es verdad que la osteopatía ha tenido muchas ramas de pseudociencia y de fumada, así de claro. O sea, de escuchar no, es que te voy a tocar la cabeza y voy a notar cómo respira tu sacro. Venga ya, no me toques los huevos. ¿Ves? Es un enemigo vital, lo sabía. Pero bueno, la osteopatía también tiene una parte estructural que es muy interesante, ¿vale? Más allá de que tiene una utilidad, o sea, el que yo pueda hacer una manipulación tiene una utilidad en determinados momentos, pero nuevamente no puede ser algo porque sí. O sea, no puede ser, entra en consulta, te voy a recolocar todo el cuerpo, que eso es mentira, las cosas no se recolocan, y vuelves en una semana. La manipulación tenemos que tener muy claro, y esto lo dice muy bien mi amigo Xavi Grébol, que se dedica a la manipulación y en redes seguro que os ha salido alguna vez, porque es el que manipula siempre y sale a todo el mundo. Y él lo explica muy bien. Dice, es una técnica sobre todo neurofisiológica. ¿Alivia el dolor? Entonces, ¿me interesa una técnica rápida que alivie el dolor? Claro que sí, pero sabiendo que hace eso. Entonces, a lo mejor yo intento aliviar tu dolor de forma momentánea para que luego entrenes mejor. Y que el entrenamiento sea, no sé si me explico, el tratamiento real, objetivo. Entonces, por eso bien. Y cada técnica tiene su hueco, pero tenemos que pensar, tenemos que estudiar y tenemos que razonar. Para los oyentes, ¿no? Si tu fisioterapeuta, tal cual entras a consulta, te tumba, te empieza a crujir todo, a mí me duele la cabeza, pero me está crujiendo hasta el pie, huye. Huye, porque está haciendo un protocolo porque sí, sin ningún tipo de razonamiento detrás. Y yo de eso estoy totalmente en contra. ¿Y es necesario crujir el cuello para soltar una cervical? ¿O eso que se ve mucho de te crujo el cuello? Hay una gran parte de show. ¿Vale? Y luego al paciente le mola. Es así, o sea, le gusta, ¿no? Es algo como espectacular. Hay en pacientes en los que la manipulación sí que está muy indicada y realmente ese es el problema y es como una gran parte del tratamiento que me ayuda mucho, pero de forma indiscriminada no. O sea, yo sé, ahora a vosotros no os duele el cuello en la zona dorsal y os digo que yo os puedo manipular y que suene. Entonces, ¿dónde está el tratamiento y dónde está el show? ¿No? Habrá en pacientes en los que esté indicado ese tratamiento que además tiene una parte de show y habrá en otros que no. ¿No? Es como si yo ahora te digo, yo ahora si hago esto, anda, ¿me pasaba algo en la mano? No me pasa nada, pero queda bien. ¿No? Entonces, la manipulación tiene un componente de show muy importante, pero también tiene su hueco, ¿vale? Su hueco y muy útil. Y sobre todo, el principal es un efecto neurofisiológico para disminución del dolor grande y en los casos que está muy indicado para aumento del movimiento. No sé si nos queda un tema más de tal. Yo quería hacerte una pregunta porque, al igual que CAF, ha evolucionado mucho la demanda, por así decirlo, y nos encontramos en mercados que empiezan a estar saturados. Entonces, si podías mandar un mensaje a todo aquel estudiante que quiere estudiar fisio, primero para diferenciarse y poder encontrar un puesto laboral, y cómo ves tú la situación ahora mismo del mercado. Yo creo que, o sea, yo conozco un montón de fisios, pero macho, a nadie le falta trabajo. ¿Me explico? Entonces, esto yo creo que podría ser aplicable a cualquier profesión. Si a ti te gusta lo que haces, o sea, si eres un apasionado de verdad y es que no te va a costar esfuerzo el formarte en hacer aquello que a ti te gusta. Si haces las cosas bien, todos tienen su hueco. Yo no sé si lo hago bien o mal, pero sé que es que lo haría gratis. O sea, estamos en Semana Santa, estamos hablando aquí los tres de salud. Eso es porque nos gusta. Entonces, siempre que encuentras ese hueco, tú estás constantemente buscando más información y al final, claro, has invertido un montón de tiempo más que el resto de compañeros y eso es lo que te hace diferenciarte. Entonces, serás bueno realmente en lo que haces. Sí que es cierto que si quieres abarcar todo, al final te quedas con nada, ¿no? A mí, joder, pues me gusta también el suelo pélvico. Me genera mucha curiosidad, pero soy un ignorante. Entonces, lo iré a aprender por gusto, pero no por especialidad, ¿no? Entonces, la pasión tiene que ser la bandera de cualquier persona que haga, sobre todo, una carrera de salud. Tiene que ser la pasión por ayudar y la pasión por el conocimiento. Tiene que ser así. ¿Vale? El ser frikis de verdad de lo que hacemos. Y así es imposible fallar. Hay un melón que también quiero abrir que no hemos tocado todavía, que es el tema de la IA. La IA, hostia. El tema de la IA,
¿Cómo está impactando tanto en investigación como en trabajo de campo? Me va perfecto, macho, porque es que yo tampoco me acordaba y es que tenía muchas ganas de decir esto, porque esto me toca mucho los huevos. De verdad, ¿eh? Porque hoy en día, claro, y es que encima esos profesionales se pensarán que no se nota, ¿no? Pero claro, hoy en día, de repente, todo el mundo sabe mucha ciencia. Todo el mundo y se sustenta en ciencia y no sé qué. Y quiero mandar un mensaje y es que, ojo, con coger un paper, un artículo, meterlo en cualquier IA, me da igual, ¿eh? No hay ninguna que lo haga bien. Y empezar a sacar conclusiones, ¿vale? Porque si quieres saber lo que dice un paper, te lo tienes que leer. Y yo cada X tiempo, más o menos cada mes, hago siempre una prueba. Y a día de hoy, vamos, auténticas aberraciones lo que veo. En mi campo en el que más conozco, pues le hago alguna pregunta, ¿no? Digo, sobre la electrolisis. Oye, le empiezo a hacer preguntas, al principio más abiertas. Y veo que no atina ni una, ¿vale? O sea, es muy complaciente. Luego también hago una prueba como más certera, para que veáis que no es solo hacer preguntas abiertas. Cojo artículos, normalmente míos, que los conozco más, se lo pongo y, oye, desde hazme un resumen hasta preguntas concretas. Y está muy lejos de la realidad. Y lo que veo después son, sobre todo en redes sociales, gente, yo lo siento mucho, pero es que son bastante lerdos, así de claro, hablando de forma muy abierta porque la evidencia no sé qué, tal, y es que te das cuenta que es IA pura y dura. O sea, que es que has metido 20 artículos ahí o le has pedido una búsqueda profunda y estás soltando literalmente lo mismo, porque si controlases el tema, lo que estás diciendo no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, la IA a nivel de ciencia, o mejor dicho, de evaluar la ciencia, nos puede ayudar a cosas personales, muy concretas, ¿no? Ayúdame con esta parte, o esto que he leído, explícamelo un poco más, a qué se refiere esta parte, pero no a sacar grandes conclusiones, porque entonces te la va a colar, 100%. Eso, por un lado, porque me apetecía bastante decirlo, ¿vale? Porque lo llevo viendo bastante y joder, si quieres de verdad ser un experto en un tema, tienes que invertir tiempo y tienes que estudiarlo y tienes que conocerlo y no es tan fácil como meter artículos a la IA, ¿vale? La IA pues me ayuda a resumir, a hacer cosas, pero no a darme el conocimiento base. No sé si me estoy explicando, ¿eh? Estamos viendo newsletters y publicaciones completas hechas por IA. Yo sigo bastantes creadores que dices es que esto lo ha escupido la IA. Totalmente. Totalmente, sí. Pero en muchos campos. O sea, nosotros en investigación también estamos trabajando con IA, pero no en ese contexto, ¿no? En el contexto, por ejemplo, pues con la Universidad de Zaragoza estamos haciendo un proyecto muy chulo que lleva el investigador Miguel Malo, que consiste en que a través de las imágenes ecográficas que sacamos han creado un software de inteligencia artificial que la analiza, ¿no? Y analiza un montón de cosas, desde las áreas exactas hasta prevalencias de decir, oye, esta imagen que yo veo normal, que para mí es normal, y te predice, no, pues esta persona probablemente en 2 años pueda desarrollar lo que sea, ¿no? Y eso lo vemos en mamografías, ¿no? Pues en nuestro campo también lo estamos haciendo. O como mecanismos de aprendizaje para los alumnos. Pues que el alumno pueda estar haciendo ecografía y que de repente la IA le diga, esta imagen está bien, esta no está bien, ¿no? Tiene potencial salvaje. Con el tendón, que sé que a ti te mola mucho el tendón, una de las cosas que estamos haciendo, pues uno de mis compañeros que está a punto de hacer la tesis, bueno, va a defender ahora la tesis doctoral y lo ha hecho sobre el tendón de Aquiles. Y una de las, bueno, se ha ido a analizar datos a California, es un crack, se llama Max. Con las ecografías que ha tomado, las estamos analizando con un programa que en función de la cantidad de blancos y negros que ve, te dice el cambio, por así decirlo, no macroscópico, sino microscópico que está generando ese tendón. O sea, cosas que yo no veo, porque me parece el mismo tendón, las IAs y los programas lo están empezando a ver. Y eso nos va a ayudar muchísimo a pronósticos, por ejemplo, de decir, ¿realmente esto está yendo bien? ¿No? Porque un tendón, para hacer cambios macroscópicos, a veces pasan 6 meses, 1 año, ¿vale? Pues con todo lo de antes estamos viendo, ¿va bien? ¿No va bien? Va a ser una revolución brutal, seguro. Bueno, como en todo, ¿no? Pues, por mi parte, Jacobo, ya estaría. Ha sido un absoluto placer tenerte por aquí. No es la última vez que vengas y seguramente vendrás más adelante a debatir con otros profesionales porque yo creo que hay mucho que hablar. Muchísimas gracias por venir. ¿Algo que quieras decir a la gente? Nada, yo el mensaje que quiero mandar sobre todo es que
los alumnos, los oyentes que nos escuchen, sobre todo que sean críticos conmigo, o sea, con todo el mundo. Que evitemos el mensaje de decir solo por estar en un podcast o solo por estar detrás de un PowerPoint o por tener muchos seguidores, ya automáticamente tengo razón. No, o sea, ser críticos y pedir qué hay detrás, ¿no? Tú me estás diciendo esto del hielo, pero es que si alguien me lo pregunta, puedo mandarles información, puedo mandarles artículos publicados para que ellos saquen sus conclusiones. Y creo que tenemos que ser más críticos, desde la salud, desde el deporte y desde el propio atleta, que sea más crítico también con el tratamiento que recibe. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias a vosotros, chicos. Hasta la próxima.